David Herrera, un hombre que cualquiera juzgaría completo. Dueño de una fortuna incalculable, David dirige un imperio empresarial con sede en la vibrante Ciudad de México. Su nombre es sinónimo de poder e influencia, sus fiestas son legendarias, frecuentadas por la élite más exclusiva, y sus mansiones aparecen en revistas como íconos de modernidad y lujo. Sin embargo, hay un secreto invisible detrás de las sonrisas y los brindis con champaña. David vive en un penthouse lujoso que ofrece una vista panorámica de toda la ciudad, desde el esplendor de la torre latinoamericana hasta las colinas distantes, cubiertas de luces que parpadean como estrellas. Pero, al mirar su reflejo en las ventanas inmensas de su sala, se encuentra con una figura extraña, un hombre que, a pesar de su estatus y fama, se siente profundamente solo. Cada noche es la misma historia. David regresa de la empresa o de algún evento social, afloja el nudo de su corbata italiana y se sirve un whisky caro. Camina por la sala, observando los muebles impecables, las obras de arte carísimas, las piezas de diseñadores famosos. El espacio es perfecto, pero vacío, silencioso. Cada rincón parece hacer eco de la ausencia de algo que él no puede definir. Su mirada se pierde en la ventana, contemplando la ciudad que palpita vida allá afuera. Las luces de los autos parecen pequeñas serpientes de color que se cruzan en avenidas llenas de movimiento, reflejando vidas que tal vez contienen aquello que él nunca ha experimentado. David ha tenido relaciones, claro. Mujeres hermosas, de alto perfil, profesionales e incluso algunas artistas. Cada relación, sin embargo, parecía parte de un contrato no firmado, un acuerdo implícito donde no había espacio para sentimientos profundos. Todo era siempre superficial, efímero, construido sobre apariencias e intereses. Pensaba que eso era suficiente, pero hoy, a sus 40 años, siente que algo en él despierta de una antigua letargia, un deseo que lo perturba y lo hace cuestionar su propio camino. En medio del silencio, David recuerda las palabras de su abuelo, don Arturo Herrera, un hombre sencillo pero sabio, que siempre decía, no importa lo que lleves en el bolsillo, hijo, sino lo que lleves en el corazón. En su momento, no dio importancia a esta frase. Para él, el éxito financiero era lo único que contaba. Ahora, sentado allí, con el cielo gris de la Ciudad de México extendiéndose sobre él, esas palabras adquieren un nuevo sentido, resonando en su mente como un llamado lejano, pero insistente. Esa noche en particular, una tormenta empieza a formarse sobre la ciudad, con relámpagos que iluminan el cielo de manera amenazante. Las gotas de lluvia comienzan a golpear los cristales de su ventana y David se siente atraído por la visión de un punto específico en la avenida de abajo. Entre los autos que pasan rápidamente, distingue una figura solitaria, encorvada bajo un puente cercano. La persona intenta cubrirse, pero parece acurrucada, luchando para protegerse de la lluvia intensa que cae sin cesar. Algo dentro del pecho de David se aprieta. Queda fijamente observando la imagen de esa persona, imaginando que la llevó a una situación tan precaria. David nunca se había preocupado realmente por la gente en la calle, siempre pensó que cada uno era responsable de su propio destino, pero esa figura solitaria y vulnerable le provoca una inquietud inusual. Siente una urgencia por salir, por acercarse, como si un hilo invisible lo atrajera. Sin pensarlo dos veces, toma su abrigo, baja por el elevador y, en pocos minutos, está en la calle, sintiendo el viento y la lluvia en su propio rostro. La escena en vivo es aún más impactante. Cruza rápidamente la avenida, esquiva algunos charcos y finalmente llega hasta esa persona, quien ahora nota que es una mujer joven de ojos grandes, pero tristes, su rostro marcado por el tiempo y la dura vida en las calles. Ella lo mira con cierta desconfianza, pero David le sonríe, intentando transmitirle alguna seguridad. Al extender su mano para ayudarla, David no sabe que este es el comienzo de una transformación irreversible en su vida. La conexión que comienza allí es algo que ni el hombre más poderoso de México podría controlar. David se aproxima lentamente, sintiendo que cada paso lo sumerge en una realidad distinta, ajena a su mundo de lujo y comodidades. La lluvia es intensa y se mezcla con las luces de los autos que pasan, formando reflejos que parecen bailar en el suelo mojado. Él alza la vista hacia la joven que, a pesar de estar empapada, conserva una dignidad firme,
como si la vida no hubiera logrado aplastar su espíritu. La mujer, visiblemente desconfiada, le clava la mirada con sus ojos oscuros, llenos de secretos y experiencias que David no puede comprender. Sin embargo, él le extiende su abrigo sin decir nada. Ella duda, lo observa con desconfianza, pero sus manos temblorosas finalmente alcanzan el abrigo, cubriéndose con una gratitud silenciosa. David respira aliviado al ver que ha aceptado su gesto, y en ese momento siente el impulso de preguntarle su nombre. Sofía, responde ella después de un instante de vacilación, con una voz suave y cansada. David, al escucharla, siente que ese nombre se graba en su mente de manera profunda y definitiva. Él se presenta y, sin saber exactamente por qué, le ofrece llevarla a un lugar más seguro, donde pueda resguardarse del frío. Sofía duda, pero algo en la mirada de David la hace confiar. Acepta con un leve asentimiento, y él, con cuidado, la acompaña hacia su auto. Durante el trayecto, el silencio entre ambos es pesado, pero no incómodo. Es un silencio lleno de preguntas no dichas y de curiosidad, como si ambos estuvieran estudiando las cicatrices invisibles que el otro lleva. Ya en el auto, David la observa de reojo mientras Sofía se acurruca en el asiento del copiloto. Ella examina a su alrededor con una mezcla de curiosidad y cautela. Él intenta imaginar la vida que ha llevado, las dificultades que seguramente ha enfrentado. Sin embargo, algo en su postura, en su mirada, le hace ver que no está frente a una víctima, sino a una sobreviviente. David, sin saber muy bien cómo romper la tensión, le ofrece llevarla a un pequeño restaurante cercano, un lugar sencillo que él frecuenta cuando necesita escapar de su mundo superficial. Sofía asiente, y ambos se dirigen al lugar en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Al llegar al restaurante, se sientan en una mesa cerca de una ventana que da hacia la calle aún mojada por la lluvia. El lugar es cálido, iluminado por luces tenues que contrastan con el exterior oscuro y frío. David pide 2 tazas de café, y Sofía, al recibir la suya, envuelve la taza con ambas manos, como si el calor fuera un regalo inesperado en su noche llena de sombras. Mientras toman café, David rompe el silencio y le pregunta sobre su vida, tratando de no sonar invasivo. Sofía suspira, como si no estuviera acostumbrada a hablar de sí misma, y comienza a contarle retazos de su historia, de las adversidades que la llevaron a las calles, de los sueños que tuvo que dejar atrás. David escucha cada palabra con una atención que nunca antes había experimentado. No sabe por qué, pero cada frase de Sofía resuena en su corazón con una fuerza desconocida. A lo largo de la conversación, David siente que una conexión inesperada se está forjando entre ellos, una especie de comprensión mutua, como si el vacío que él lleva en el pecho fuera, de alguna manera, similar al que Sofía también parece cargar. Por primera vez en mucho tiempo, él siente que está hablando con alguien que no lo juzga, alguien que lo ve sin filtros, sin las máscaras de su mundo elitista. La conversación se extiende más de lo previsto, hasta que el restaurante empieza a vaciarse y las luces comienzan a apagarse. David se da cuenta de que ya es tarde y, con un dejo de tristeza, se ofrece a llevar a Sofía a algún lugar seguro. Ella, agradecida, asiente, pero algo en sus ojos revela una tristeza profunda, un sentimiento de gratitud mezclado con la resignación de alguien que no tiene más opción. Al dejarla cerca de una casa de ayuda donde ella ocasionalmente encuentra refugio, David siente una extraña punzada en el pecho. Algo le dice que este no es el final, que no puede simplemente dejarla y regresar a su vida vacía como si nada hubiera pasado. Al despedirse, le entrega su tarjeta con su número personal, algo que nunca había hecho antes. Sofía, sorprendida, la toma en silencio, y David, mientras se aleja, siente que esta noche ha marcado un antes y un después en su vida. La figura de Sofía se queda grabada en su mente, y mientras conduce de regreso a su penthouse, el mundo alrededor parece más sombrío y vacío que nunca. Esa noche, David apenas puede dormir. La imagen de Sofía y la expresión en sus ojos, mezcla de gratitud y tristeza, siguen apareciendo en su mente. Da vueltas en su cama lujosa, con las sábanas de algodón egipcio que de pronto le parecen frías y ajenas. Es una sensación extraña para alguien que siempre tuvo el control de todo,
pero esta vez, la conexión que siente con Sofía parece una especie de hilo invisible que lo jala, que no le permite seguir su vida como antes. A la mañana siguiente, David trata de enfocarse en su rutina habitual. Asiste a reuniones importantes, firma contratos, da órdenes a sus empleados, pero en el fondo siente que algo se rompió en su interior. Incluso en las conversaciones superficiales con sus colegas, los rostros le parecen borrosos y las palabras vacías. Sofía, la joven que conoció bajo la lluvia, se ha convertido en una presencia constante en sus pensamientos. La urgencia de volver a verla, de saber cómo está, lo inquieta. Esa misma tarde, David decide tomar su coche y pasar por el lugar donde la dejó la noche anterior. Su lógica le dice que es una locura, que apenas la conoce y que seguramente ella ya olvidó su encuentro. Pero algo en su corazón lo empuja a buscarla. Al llegar, ve que el lugar es un refugio humilde, con muros desgastados y personas que esperan afuera con miradas cansadas. David se queda en su coche unos minutos, dudando, hasta que la puerta del refugio se abre y ve a Sofía salir, con los mismos ojos profundos y la misma postura digna. Ella lo ve y se queda inmóvil, sorprendida. David baja del coche y se le acerca, intentando no parecer demasiado ansioso. Sofía lo observa con cautela, como si no pudiera creer que él realmente haya regresado. Con una sonrisa nerviosa, él la invita a tomar algo, quizás otro café, en un lugar tranquilo donde puedan hablar. Ella lo duda, pero finalmente acepta. Se dirigen a un parque cercano, donde hay una pequeña cafetería con mesas al aire libre. El ambiente es relajado, rodeado de árboles, con el canto de algunos pájaros que contrastan con el bullicio de la ciudad. Ambos se sientan, y esta vez la conversación fluye con más naturalidad. David le cuenta sobre su vida, sobre las cosas que siempre le parecieron importantes, pero que ahora siente huecas. Para su sorpresa, encuentra en Sofía un excelente oyente, alguien que no solo lo escucha, sino que realmente lo entiende. Sofía también se abre un poco más, revelándole detalles de su vida, de los obstáculos que enfrentó y de los sueños que una vez tuvo. David, que siempre había considerado sus propios logros como algo monumental, se siente humilde al escuchar la valentía de Sofía. La dureza de su vida contrasta con la suavidad de su voz, y David, por primera vez, entiende lo que significa tener fuerza para sobrevivir. Ambos pasan la tarde hablando de sus vidas y sus visiones del mundo. Sofía, con su sabiduría sencilla y honesta, le muestra a David una perspectiva completamente nueva. Le habla de los pequeños momentos de felicidad que encuentra en las cosas simples, en los detalles que él había pasado por alto en su vida apresurada y llena de apariencias. David, cautivado, comienza a ver el mundo a través de sus ojos, descubriendo una belleza que antes le parecía insignificante. Cuando el sol comienza a ponerse, ambos se dan cuenta de que han pasado horas juntos, inmersos en su propia burbuja. David la acompaña de regreso al refugio, sintiendo que no quiere despedirse, pero entendiendo que ella tiene su vida y sus propios problemas. Al dejarla, le promete que volverán a verse. Sofía, con una ligera sonrisa, asiente sin decir nada, y sus miradas se cruzan en un silencio lleno de promesas no dichas. Mientras David regresa a su penthouse, siente que algo profundo ha cambiado en él. La conexión que está desarrollando con Sofía le resulta cada vez más difícil de ignorar. Al día siguiente, mientras el primer rayo de sol entra por las ventanas enormes de su penthouse, David se despierta con una sensación de anticipación, casi de euforia. Hace mucho tiempo que no sentía algo tan genuino. Apenas ha terminado de vestirse cuando su teléfono suena. Para su sorpresa, es Sofía, quien lo llama desde un teléfono público cerca del refugio. La voz de ella suena tenue, pero hay una suavidad en sus palabras que lo llena de calidez. Ella, en un gesto inesperado, acepta volver a verlo y le sugiere encontrarse en un pequeño mercado al aire libre. David, intrigado y emocionado, acepta sin dudarlo y, en pocos minutos, sale hacia el lugar que Sofía le describió. Al llegar, se da cuenta de que este mundo es completamente distinto del que él frecuenta. Las calles están llenas de personas con sonrisas sencillas, puestos de frutas frescas, especias que perfuman el aire y niños que corren entre la gente. David se siente fuera de lugar, pero a la vez fascinante.
En medio de la multitud, David distingue a Sofía, quien lo espera con una sonrisa pequeña y genuina. Ella lo saluda y, sin mucha ceremonia, lo lleva a recorrer el mercado. Al principio, él se siente torpe, como un extraño en un universo paralelo, pero poco a poco se va soltando. Sofía le muestra sus rincones favoritos, un puesto de artesanías con joyas de plata, un local de tamales donde ella siempre va cuando tiene algo de dinero. Y un pequeño altar con velas y flores que la gente pone en honor a la Virgen de Guadalupe. David observa cada detalle, no solo fascinado por el mercado, sino por cómo Sofía parece encajar perfectamente en ese lugar, como si fuera parte del alma de la ciudad. Sofía le enseña el valor de cada cosa, la historia detrás de algunos vendedores, la calidez que hay en esos intercambios simples. David, que ha vivido siempre rodeado de lujos y excesos, siente que está viendo el mundo por primera vez. En un momento, ella se detiene frente a un puesto de flores y elige un ramo de alcatraces blancos. Con una mirada cómplice, le dice que estas flores representan la pureza y la esperanza. David, conmovido, se ofrece a comprarlo, pero Sofía, con una sonrisa serena, le dice que no, que estas flores son su regalo para él. Llevan el ramo con cuidado y, en silencio, continúan recorriendo el mercado hasta que encuentran un pequeño puesto de comida. Sofía le invita a sentarse en una mesa de madera, y ambos disfrutan de unos tacos de carnitas acompañados de salsa verde. La sencillez de la comida y el ambiente contrastan con los banquetes sofisticados a los que David está acostumbrado, pero en este instante siente que no hay nada más delicioso en el mundo. Sofía lo observa con una leve risa, divertida por su asombro ante lo cotidiano. En un momento de la conversación, ella se atreve a hacerle una pregunta directa, sin rodeos, como es su costumbre: ¿por qué vuelves, David? ¿Qué te hace buscarme a mí? Él, sorprendido, se queda en silencio unos segundos. Pero luego, sin filtros, le confiesa que desde que la conoció, siente que ha encontrado algo que no sabía que le faltaba. Sofía lo mira en silencio, sus ojos oscuros reflejan una mezcla de empatía y de algo más, algo que David no logra descifrar, como si ella entendiera más de lo que él mismo comprende. La tarde cae suavemente, y cuando finalmente deciden marcharse, ambos saben que algo especial ha surgido entre ellos. David, con un nudo en la garganta, le pregunta si pueden volver a verse. Sofía asiente, pero le advierte que ella no tiene nada que ofrecerle, que su vida es complicada y difícil. David, en lugar de asustarse, le asegura que no le importa. Con una sonrisa que encierra gratitud y algo de tristeza, Sofía le da una última mirada antes de marcharse. Él se queda parado, con el ramo de alcatraces en la mano, sintiendo que la fragancia de las flores se mezcla con la certeza de que su vida está cambiando, y que esa transformación es inevitable. La relación entre David y Sofía se va consolidando poco a poco, como un secreto compartido en medio de dos mundos tan opuestos. David empieza a verla con frecuencia, casi todos los días, escudándose con excusas en el trabajo y en sus compromisos sociales, aunque su círculo más cercano ya comienza a notar su cambio de hábitos. Su asistente personal, quien siempre ha manejado cada aspecto de su agenda, le comenta un día en tono casual que parece que el señor Herrera ha estado algo distraído últimamente. David sonríe, pero evita profundizar. Prefiere mantener en secreto la razón de sus ausencias. Sin embargo, los rumores no tardan en propagarse entre sus conocidos y socios. La alta sociedad mexicana, acostumbrada a juzgar cada movimiento de quienes están en su círculo, comienza a notar la cercanía de David con alguien desconocido, alguien que, según las pocas personas que la han visto de lejos, no parece pertenecer a su entorno. En una cena de gala, un viejo amigo de David se le acerca y, después de un par de copas, le lanza una pregunta cargada de burla: ¿y esa mujercita con la que te ven últimamente, David, es tu último capricho? David contiene el impulso de responder de forma brusca y simplemente se limita a sonreír con frialdad, desviando el tema. Sin embargo, algo se remueve en su interior. La arrogancia y el desprecio que percibe en las palabras de su amigo lo hieren de una forma inesperada. Esa noche, mientras regresa solo a su penthouse, su mente no deja de dar vueltas sobre las palabras de su amigo y el peso de la sociedad a la que pertenece. Las dudas comienzan a invadirlo, el juicio y la presión social empiezan a pesar en su corazón.
pero al día siguiente, al encontrarse con Sofía, todas esas dudas desaparecen. Ella lo recibe con la misma sonrisa cálida de siempre, sin máscaras ni pretensiones. Están sentados en un parque tranquilo, y él se atreve a abrir su corazón, confesándole que algunos de sus amigos han empezado a burlarse de su relación. Sofía, en lugar de enojarse o mostrarse herida, lo mira con comprensión y una serenidad que lo desarma. Con voz suave, le dice que entiende perfectamente la posición de David y que si él prefiere distanciarse, no lo juzgará. Es en ese instante, al ver la calma y la valentía en los ojos de Sofía, que David se da cuenta de que no quiere perderla, de que no va a dejar que el juicio de otros determine su vida. Sin decir una palabra, toma su mano con fuerza, como quien se aferra a algo precioso e irreemplazable. Sofía le sonríe con ternura, aceptando el gesto sin necesidad de palabras. A partir de ese momento, David toma la decisión de vivir esta relación sin miedo, sabiendo que el vínculo que lo une a Sofía es algo único, algo que vale la pena defender. Pero el camino no será fácil. Unos meses después, la vida de David y Sofía da un giro inesperado. Una madrugada, mientras están en el refugio donde Sofía pasa sus noches, ella comienza a sentir un dolor agudo en el vientre. La angustia se refleja en su rostro, y David, al ver la palidez en su piel y el temblor de sus manos, comprende de inmediato que algo no está bien. Sin dudarlo, la toma en brazos y la lleva al hospital más cercano, sin preocuparse por las miradas curiosas que reciben en el camino. La seguridad y el control que siempre lo caracterizan se ven desbordados por una sensación de miedo que nunca había experimentado. Al llegar al hospital, el personal médico los recibe con rapidez. Sofía es llevada de inmediato a una sala de emergencias. David se queda solo en la sala de espera, con la mirada fija en una puerta cerrada y las manos temblorosas. Nunca había sentido algo así, una desesperación que se mezcla con impotencia, un dolor ajeno que se convierte en propio. Minutos que se sienten como horas pasan, y finalmente un médico se le acerca con rostro serio. El bebé, le explica, ha nacido de manera prematura y su estado es delicado. Tendrán que ingresarlo a la unidad de cuidados intensivos neonatals para darle las mejores posibilidades de sobrevivir. David siente que el suelo se tambalea bajo sus pies. No esperaba que su hijo llegara al mundo en esas condiciones, tan frágil y tan vulnerable. Mientras sigue al médico hasta la UCI, una mezcla de amor y preocupación invade su corazón. A través de una ventana de cristal, ve al pequeño Mateo, diminuto y rodeado de máquinas y tubos que monitorean cada latido de su pequeño corazón. Es la primera vez que lo ve, y, aunque apenas puede distinguir sus facciones, algo profundo e inexplicable se despierta en David. Es su hijo, su propia carne y sangre, y desde ese instante sabe que su vida ha cambiado para siempre. Cuando finalmente puede regresar al lado de Sofía, la encuentra pálida, exhausta, pero con una fuerza en sus ojos que lo conmueve. Ella lo observa en silencio, buscando en su rostro alguna señal de esperanza. David se sienta a su lado, toma su mano con delicadeza y le promete, con una voz rota pero firme, que hará todo lo posible para proteger a Mateo y que nunca los dejará solos. Las palabras salen de sus labios como una promesa sagrada, una promesa que él está dispuesto a cumplir sin importar las dificultades que enfrenten. Durante los días siguientes, David y Sofía se turnan para visitar a Mateo en la UCI. Sofía, aún débil, se esfuerza por permanecer junto a su hijo el mayor tiempo posible, mientras David se enfrenta a una nueva realidad. Ahora no es solo un hombre de negocios, sino un padre. Un padre que haría cualquier cosa por la vida de su pequeño. Pasa noches enteras en el hospital, durmiendo en una silla, con los ojos fijos en la incubadora donde Mateo lucha por su vida. La responsabilidad y el amor que siente lo transforman, haciéndolo ver el mundo de una manera completamente distinta. Cada día es una batalla. Los médicos les explican que el estado de Mateo es delicado, pero que cada hora que pasa con vida aumenta sus posibilidades de sobrevivir. David se aferra a cada palabra de aliento, a cada mirada esperanzadora de los doctores, mientras Sofía, aunque agotada, le infunde ánimos, recordándole que Mateo es un guerrero, que juntos podrán superar esta prueba. En esos días de lucha y esperanza, David y Sofía se acercan más que nunca.
Compartiendo miedos y consuelo, noches sin dormir y pequeños avances en la salud de Mateo, sus corazones se unen en una fuerza irrompible. Pasaron los meses y, contra todos los pronósticos, Mateo se recuperó. Día a día, el pequeño luchador fue ganando fuerza, y finalmente llegó el momento en que David y Sofía pudieron llevarlo a casa. A partir de entonces, la vida de ambos giró por completo en torno a su hijo. Cada madrugada en vela, cada llanto que resonaba en la casa, y cada pequeño avance de Mateo se convirtieron en motivos de alegría y agradecimiento. El frágil y diminuto bebé que nació rodeado de incertidumbre ahora crecía bajo la mirada atenta y amorosa de sus padres, quienes hicieron de su hogar un refugio de cariño y protección. Alrededor de los 3 años, David y Sofía comenzaron a notar que Mateo tenía algo especial. No solo era un niño curioso y despierto, sino que también mostraba una habilidad sorprendente para resolver rompecabezas y jugar con números. David, observándolo con admiración, notó que su hijo no solo estaba jugando, sino que parecía entender patrones y conceptos que no correspondían a su corta edad. El pequeño resolvía problemas de lógica y contaba con una precisión y rapidez que dejaban a David y a Sofía en una mezcla de sorpresa y asombro. Un día, cuando Mateo apenas tenía 4 años, David lo llevó a la empresa para una visita rápida. Mientras él revisaba algunos papeles, Mateo se sentó en una de las sillas frente a su escritorio. David, sin darle mucha importancia, le dio un bloc de notas y un bolígrafo para entretenerlo. Pero, al mirarlo unos minutos después, se dio cuenta de que Mateo no estaba garabateando como cualquier niño, en cambio, estaba copiando con precisión los números que veía en una pantalla cercana. Al principio, pensó que era solo una coincidencia, pero al revisar los números, vio que Mateo los había escrito todos correctamente. Aquello lo dejó sin palabras. Intrigado, David comenzó a hablar con expertos y, con el tiempo, descubrieron que Mateo tenía un talento natural para las matemáticas. Los días que siguieron fueron un torbellino de reuniones con especialistas, evaluaciones y pruebas que confirmaron lo que David y Sofía ya sospechaban: Mateo era un prodigio. Sin embargo, David y Sofía decidieron mantener la noticia en secreto tanto como fuera posible, protegiendo a su hijo del mundo exterior, conscientes de que su genialidad era una bendición, pero también un desafío que requeriría todo el apoyo y el cuidado de sus padres. Pese a los deseos de discreción, la noticia no tardó en filtrarse. Un día, un periodista local se enteró de la historia de Mateo y publicó un artículo titulado El niño genio de México. El artículo rápidamente ganó popularidad, atrayendo la atención de la comunidad científica y educativa. Instituciones y organizaciones de todo el país empezaron a enviarle a David y Sofía invitaciones para que Mateo asistiera a conferencias y participara en programas especializados. Con cada carta y cada invitación, David sentía una mezcla de orgullo y temor. Quería lo mejor para su hijo, pero no podía evitar recordar los sacrificios y la dureza del mundo que él mismo había enfrentado. Temía que Mateo, a pesar de su brillantez, tuviera que soportar una presión inmensa, que se convirtiera en una figura pública antes de que pudiera entender el valor de una infancia plena y libre. Por su parte, Sofía, con su sabiduría tranquila, lo calmaba. Le recordaba que, ante todo, Mateo era solo un niño, su niño, y que la felicidad de su hijo era lo más importante. Aunque admiraba la genialidad de Mateo, para ella, su mayor preocupación era asegurarse de que él viviera rodeado de amor y apoyo, que pudiera desarrollarse sin perder esa inocencia que aún reflejaban sus ojos. Así, entre invitaciones y dilemas, David y Sofía hicieron un pacto: ayudarían a Mateo a explorar su talento, pero siempre resguardando su bienestar y su esencia. Con el tiempo, el talento de Mateo atrajo la atención de los medios de comunicación nacionales, y pronto David y Sofía empezaron a recibir llamadas para entrevistas y reportajes. Al principio, ambos se mostraron reacios, queriendo proteger la privacidad de su hijo. Sin embargo, una cadena importante ofreció hacer una entrevista bajo condiciones de discreción, asegurando que se enfocaría en celebrar el talento de Mateo sin exponerlo en exceso. Después de discutirlo y valorar los pros y los contras, David y Sofía decidieron aceptar. Sentían que Mateo tenía algo especial que podía inspirar a otros niños y demostrar que el talento puede surgir en cualquier rincón de México, sin importar el contexto ni el origen.
Además, confiaban en que ellos podrían manejar la situación con cuidado. El día de la entrevista, la familia se reunió en el set, un lugar sencillo con una atmósfera cálida. Mateo, a su corta edad, estaba encantado con las cámaras y luces, aunque en sus ojos se notaba una inocencia pura, ajena al impacto de todo lo que estaba ocurriendo. David y Sofía estaban nerviosos, pero trataron de mostrarse serenos, sosteniéndose de la mano y brindándole sonrisas a Mateo. Durante la entrevista, Mateo respondió con inteligencia y entusiasmo a las preguntas sobre su pasión por las matemáticas. Su amor por los números era evidente, y su manera de hablar, tan clara y auténtica, capturó los corazones de quienes lo escuchaban. Sin embargo, hacia el final del programa, el tono de las preguntas cambió de repente. La periodista, intentando profundizar en la historia de la familia, dirigió una pregunta inesperada hacia Sofía. Sabemos que Mateo es un niño extraordinario, pero cuéntenos un poco de su pasado, Sofía, ¿cómo fue su vida antes de conocer a David? Sofía sintió que el corazón le daba un vuelco. La pregunta, aunque formulada con amabilidad, la hizo recordar sus años de lucha en la calle, sus momentos de soledad y la constante batalla por sobrevivir. David la miró con una mezcla de preocupación y apoyo, dispuesto a intervenir si ella lo necesitaba. Pero Sofía, con una calma que sorprendió a todos, se enderezó en su silla y decidió enfrentar la pregunta con honestidad. Mi vida antes de conocer a David fue difícil, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tuve que enfrentar muchas cosas, aprender a ser fuerte y a cuidar de mí misma en condiciones muy duras. No es algo que me avergüence, pero tampoco es algo fácil de recordar. Sin embargo, gracias a esas experiencias, aprendí el valor de lo que realmente importa, la familia, el amor y la resiliencia. La periodista intentó indagar más, pero Sofía, con firmeza y dignidad, se mantuvo tranquila. Explicó cómo su pasado le había enseñado a nunca rendirse y cómo había encontrado en David a alguien que la aceptó y la apoyó, no por lo que había sido, sino por lo que era. El silencio que siguió fue absoluto. Los espectadores en el set y en casa se conmovieron con su sinceridad y valentía. David, tomando la mano de Sofía, añadió, mi esposa es una mujer increíblemente fuerte. Su historia es un recordatorio de que las personas no se definen por su pasado, sino por la fuerza con la que enfrentan su presente. Mateo es un niño afortunado de tenerla como madre. La entrevista, lejos de manchar la reputación de Sofía, generó una ola de apoyo en el público. Las redes sociales se llenaron de mensajes de aliento y admiración, celebrando no solo el talento de Mateo, sino también la historia de lucha y superación de su madre. Aquella revelación, en lugar de avergonzar a la familia, les dio una fortaleza aún mayor, consolidando su unión y mostrándoles que no estaban solos en su lucha contra el juicio social. Después de la entrevista, algo cambió profundamente en la vida de David, Sofía y Mateo. La revelación del pasado de Sofía y el apoyo inesperado del público hicieron que la familia se sintiera más fuerte, pero también más expuesta. Ahora, su historia era conocida en todo México, la historia de un millonario y una mujer que, a pesar de su origen humilde y las duras pruebas de la vida, habían construido una familia unida y feliz. Para ellos, esta situación fue un alivio y una carga al mismo tiempo. Al día siguiente, mientras David desayunaba con Sofía y Mateo en la casa, llegó un sobre a su puerta. Era una invitación a un evento benéfico organizado por algunas de las familias más influyentes de la ciudad, familias que en el pasado habían visto a David como un ícono de éxito y elegancia, y que ahora, tras el escándalo y la entrevista, dudaban de su idoneidad para seguir formando parte de su exclusivo círculo social. Aunque David solía asistir a estos eventos, esta invitación parecía más una prueba que una muestra de buena voluntad. Sofía, al leer la invitación, se sintió inquieta. Ella comprendía el peso de ese mundo al que David pertenecía, y sabía que su presencia a su lado sería vista con desprecio o como un acto de caridad. David, al notar la expresión en el rostro de su esposa, tomó su mano y le dijo con firmeza que no le importaba lo que los demás pensaran. Le pidió que lo acompañara, asegurándole que, juntos, enfrentarían cualquier juicio o rechazo. La noche del evento, David y Sofía se vistieron con elegancia. Él llevaba un traje negro,
clásico y sobrio, y ella, con un vestido azul oscuro que resaltaba su belleza natural, mantenía una expresión de serenidad que desafiaba cualquier inseguridad. Al llegar, la pareja fue recibida con miradas frías y murmullos. Algunos de los invitados la miraban de arriba abajo, mientras otros se inclinaban a susurros discretos entre sí. Sofía sintió la tensión, pero se mantuvo firme, recordando las palabras de David y, sobre todo, pensando en Mateo y en el ejemplo de fortaleza que quería darle a su hijo. Durante la cena, uno de los empresarios más influyentes, un hombre de porte serio y palabras duras, no pudo evitar hacer un comentario al respecto. Con una sonrisa condescendiente, dijo en voz alta: «Es admirable cómo el señor Herrera ha decidido redimirse con la sociedad». David lo miró, su mandíbula apretada, pero antes de responder, Sofía, con una calma sorprendente, intervino. «David no necesita redimirse de nada», dijo ella, con voz clara y segura. «El valor de una persona no se mide por su dinero o por su posición social, sino por la lealtad y el amor que da a su familia. Y estoy orgullosa de tener a mi esposo a mi lado, porque él me ha mostrado el verdadero significado de esas palabras». El silencio que siguió fue tenso, pero un par de personas asintieron en apoyo, mientras algunos se removían incómodos en sus sillas. David, sintiéndose inmensamente orgulloso, tomó la mano de Sofía bajo la mesa y le dedicó una sonrisa de complicidad. Sabía que la noche sería difícil, pero ver la valentía de Sofía lo llenaba de fuerza y determinación. Al final del evento, mientras la pareja salía, se acercó una mujer mayor, de las más respetadas en el círculo social de David, quien tomó la mano de Sofía y le dijo con voz afectuosa: «Mi niña, nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Hoy has demostrado una dignidad que muchos aquí ni siquiera entienden». Con ese gesto, David y Sofía comprendieron que no estaban completamente solos, y que la fuerza de su unión era mucho más fuerte que cualquier prejuicio. Esa noche, al regresar a casa, ambos se sintieron más unidos que nunca. David abrazó a Sofía en el umbral de su hogar, con el corazón lleno de orgullo y amor. Juntos habían enfrentado una prueba que los había hecho crecer como pareja y como familia. Esa noche, al regresar a casa después del evento, David y Sofía se dieron cuenta de que, aunque habían enfrentado el juicio de la sociedad, la verdadera batalla apenas comenzaba. Las palabras de aquella mujer mayor, que había reconocido la dignidad de Sofía, resonaban en la mente de ambos, dándoles una esperanza inesperada en medio de las dificultades. Al cerrar la puerta de su hogar, el silencio de la casa se sentía como un alivio, un refugio seguro que habían construido juntos. A la mañana siguiente, mientras tomaban el desayuno, Mateo corrió hacia ellos con una sonrisa radiante y les mostró un dibujo que había hecho. En el papel, de líneas infantiles y colores vivos, había dibujado a los tres tomados de la mano, con el sol brillando sobre ellos. David y Sofía compartieron una sonrisa mientras Mateo explicaba con entusiasmo que el dibujo era de su familia feliz. En ese momento, David sintió un calor en el pecho, una certeza de que, sin importar las dificultades, ese amor que compartían era su mayor logro y su fortaleza. Sin embargo, las noticias de la sociedad y el escándalo seguían circulando en los medios. Revistas y programas de chismes hablaban sobre el millonario y su esposa de origen humilde, describiendo su historia como una curiosidad y hasta una excentricidad de David. Había comentarios crueles, críticas sobre cómo David, un hombre de negocios exitoso, había arruinado su imagen al casarse con una mujer de la calle. Cada vez que Sofía leía algo así, sentía una punzada en el corazón. Aunque no decía nada a David, él notaba en sus ojos el peso de esas palabras. Finalmente, una noche, David la encontró sentada en la terraza, mirando las luces de la ciudad en silencio. Se sentó a su lado, tomándole la mano suavemente. Sin rodeos, ella le confesó lo que sentía. «David, no quiero ser una carga para ti», murmuró, sin mirarlo directamente. «Sé que mucha gente te juzga, que piensan que cometiste un error al estar conmigo. No quiero que sientas que te estoy arrastrando hacia abajo». David la miró con una mezcla de tristeza y ternura, entendiendo el dolor que cargaba. Entonces, levantó su mano y acarició su rostro, obligándola a mirarlo a los ojos. «Sofía, lo único que me haría infeliz sería perderte a ti y a Mateo.
No me importa lo que diga la gente, no me importa lo que piensen de mí. Eres mi hogar, tú y nuestro hijo son lo más importante en mi vida. No eres una carga, Sofía, eres mi fortaleza. Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas que finalmente dejó caer. En ese momento, David comprendió que las heridas de su pasado, aunque sanadas en parte, aún dolían cuando eran expuestas por los crueles juicios de otros. La abrazó con fuerza, permitiendo que su cercanía le recordara que no estaba sola. A partir de esa noche, David decidió que haría todo lo necesario para proteger a Sofía y a Mateo de las críticas. En lugar de replegarse o esconderse, comenzó a llevar a Sofía a sus eventos empresariales y reuniones sociales, no para desafiar a la sociedad, sino para mostrar que no se avergonzaba de ella ni de la vida que habían construido juntos. Presentaba a Sofía con orgullo, destacando su fuerza y valor, y en cada ocasión, ella brillaba con su dignidad tranquila. Con el tiempo, los comentarios malintencionados fueron disminuyendo, y muchas de las personas que antes la juzgaban comenzaron a respetarla. Aquellos que la habían mirado con desprecio aprendieron a ver más allá de las apariencias, descubriendo en Sofía a una mujer de espíritu inquebrantable. A su lado, David se sentía más completo, más humano, porque había encontrado en ella una pareja que, con su amor y valentía, le había mostrado el valor de enfrentar el mundo con autenticidad. Esa noche, al recostar a Mateo en su cama, David y Sofía lo contemplaron mientras dormía, y sus manos se entrelazaron en un gesto de amor y confianza. Sabían que aún habría desafíos, que la vida les presentaría más obstáculos, pero estaban seguros de que juntos podían superar cualquier cosa. Pocos días después de esa noche, David y Sofía recibieron una llamada inesperada de la escuela de Mateo. La directora, una mujer de apariencia seria y mirada amable, pidió reunirse con ellos de inmediato. Al llegar, David notó la expresión de preocupación en el rostro de la directora. Se sentaron en su oficina, Sofía tomando la mano de David con fuerza, ya intuyendo que algo importante se avecinaba. La directora comenzó a explicar que, aunque Mateo era un niño prodigio, su inteligencia y habilidades avanzadas estaban causando dificultades con otros alumnos. Al ser mucho más avanzado que los demás, Mateo se sentía aislado. Su manera de comprender el mundo, su facilidad con los números y sus observaciones precisas sobre temas que otros niños no entendían, habían empezado a provocar burlas y rechazo por parte de algunos compañeros. Sofía sintió una mezcla de dolor e impotencia. La idea de que su hijo, con toda su inocencia y bondad, estuviera enfrentando esas situaciones le dolía profundamente. David, por su parte, se mantuvo en silencio, pero su mandíbula apretada revelaba la frustración que trataba de contener. La directora, comprendiendo la situación, les propuso considerar un programa especializado donde Mateo podría recibir la educación adecuada para su nivel, rodeado de otros niños con intereses y habilidades similares. La propuesta, aunque interesante, llenó a David y a Sofía de dudas. Significaba que Mateo tendría que dejar la escuela en la que estaba y probablemente perdería contacto con los pocos amigos que había logrado hacer. Además, implicaba mudarse o, en el mejor de los casos, viajar diariamente a una institución que quedaba en el otro extremo de la ciudad. Esa noche, en la mesa del comedor, hablaron del tema, dejando que Mateo también compartiera sus pensamientos y emociones. Aunque era tan solo un niño, él escuchó con atención a sus padres y luego, con la seriedad que lo caracterizaba, expresó que quería aprender más y estar en un lugar donde se sintiera comprendido. Sus palabras, tan claras y maduras, llenaron de orgullo a David y a Sofía, pero también de tristeza. Se daban cuenta de que su hijo estaba empezando a enfrentar el peso de sus dones a una edad muy temprana. Finalmente, después de discutirlo a fondo y de evaluar todas las opciones, decidieron inscribir a Mateo en el programa especializado. Sabían que esta decisión marcaría un cambio importante en su vida familiar, pero confiaban en que era lo mejor para su hijo. Durante los días siguientes, se dedicaron a prepararlo para esta transición, explicándole con paciencia y cariño lo que implicaba y asegurándole que siempre estarían allí para él. La primera semana en la nueva escuela fue difícil para todos. Mateo debía adaptarse a un nuevo entorno, con niños desconocidos, mientras que David y Sofía se preocupaban constantemente por saber si su hijo estaba feliz.
Sin embargo, poco a poco, Mateo empezó a mostrar señales de que se sentía más a gusto. Llegaba a casa emocionado, hablando sobre los proyectos en los que trabajaba, sobre las nuevas cosas que estaba aprendiendo y sobre algunos amigos que había hecho, niños que, como él, amaban los números y la ciencia. Para David y Sofía, escuchar a Mateo tan entusiasmado fue un alivio. Los llenaba de esperanza saber que habían tomado la decisión correcta y que, a pesar de los sacrificios y los desafíos, su hijo estaba creciendo en un entorno que lo valoraba y comprendía. Una noche, mientras Mateo dormía, David y Sofía se sentaron en la sala, cansados pero felices. David miró a Sofía y, en voz baja, le agradeció por estar a su lado, por ser su compañera en esta difícil pero maravillosa tarea de ser padres. Ella, con una sonrisa cansada pero llena de amor, le respondió que nunca había querido otra vida que no fuera la que habían construido juntos, una vida llena de amor y lucha, donde cada decisión estaba guiada por el deseo de darle a su hijo un futuro mejor. En ese instante, se dieron cuenta de que, a pesar de todas las dificultades que habían enfrentado, estaban viviendo un sueño, uno que nunca habrían imaginado cuando se conocieron. Pasaron algunos meses, y Mateo continuaba prosperando en su nueva escuela. David y Sofía notaban cómo su hijo se volvía más confiado y seguro, explorando su curiosidad y disfrutando del entorno donde era comprendido y valorado. Sin embargo, esa calma aparente pronto se vería interrumpida por una situación inesperada. Una tarde, mientras David revisaba unos documentos en su oficina, recibió una llamada urgente de la escuela de Mateo. La directora le explicó, con voz preocupada, que un grupo de reporteros había llegado al colegio sin previo aviso, buscando a Mateo y exigiendo una entrevista. Al parecer, alguien había filtrado información sobre su nueva escuela y el programa avanzado en el que Mateo estaba inscrito, lo cual había atraído la atención de la prensa. David sintió una mezcla de rabia y ansiedad. Había hecho todo lo posible para proteger la privacidad de su hijo y de Sofía, pero ahora el mundo exterior parecía empeñado en invadir su tranquilidad. Sin pensarlo dos veces, David salió hacia la escuela. Al llegar, vio a un grupo de reporteros afuera, sosteniendo cámaras y micrófonos, intentando captar alguna imagen o declaración. Sofía también había llegado al enterarse de la situación, y juntos se dirigieron a la entrada del colegio, decididos a proteger a Mateo. Dentro, encontraron a su hijo esperando en la oficina de la directora, con una expresión de confusión y un poco de miedo. Al ver a sus padres, corrió hacia ellos, buscando consuelo. David se agachó para abrazarlo y, en voz baja, le aseguró que todo estaría bien, que él y su madre estaban allí para protegerlo. Sofía también lo envolvió en sus brazos, dándole palabras de amor y seguridad. La directora, apenada por lo ocurrido, les explicó que el colegio había decidido suspender las clases por el día para evitar más problemas y que harían todo lo posible para reforzar la seguridad en el futuro. David agradeció el apoyo, pero no podía ocultar la preocupación en su rostro. Mientras salían del colegio por una puerta trasera, el ruido de los reporteros y los flashes de las cámaras aún se escuchaban a lo lejos. Mateo, al ver la tensión en el rostro de sus padres, preguntó en voz baja por qué la gente quería verlo. David, con una mezcla de dolor y ternura, trató de explicarle que, a veces, cuando alguien es especial, las personas sienten curiosidad y quieren saber más. Mateo asintió lentamente, aunque la explicación no logró borrar su incomodidad. David y Sofía sabían que esa situación había sido confusa y, en cierto modo, traumática para su hijo. Esa noche, al regresar a casa, David y Sofía hablaron largo rato, tratando de decidir cómo manejar esta invasión inesperada en sus vidas. Sofía, con lágrimas en los ojos, expresó su frustración y tristeza al ver que el esfuerzo por proteger a Mateo no había sido suficiente. David la tomó de las manos y le prometió que encontrarían una solución. Después de pensarlo, acordaron tomar medidas más firmes para garantizar la privacidad de Mateo, sin dejar de apoyar su desarrollo y sus talentos. Al día siguiente, David decidió contratar un equipo de seguridad privado y establecer protocolos más estrictos para la familia. Además, buscó asesoría legal para proteger los derechos de Mateo y su privacidad. Estas decisiones le costaron tiempo y recursos, pero estaba decidido a mantener a salvo a su hijo y a Sofía.
Con el paso de los días, la situación comenzó a calmarse y la prensa perdió el interés al no obtener más información sobre Mateo. La familia, aunque agotada, sentía que había superado una prueba más. David y Sofía aprendieron que la vida que habían elegido, llena de amor y superación, también los ponía en una posición vulnerable, pero estaban dispuestos a enfrentar cualquier reto por el bienestar de Mateo. Así, fortalecidos por su amor y unidad, David y Sofía miraban el futuro con esperanza, seguros de que, aunque el camino fuera difícil, su familia era capaz de superar cualquier obstáculo. Con el tiempo, la vida comenzó a retomar su curso y la familia encontró un nuevo equilibrio. Mateo parecía haber superado el incidente en la escuela y David y Sofía mantenían las medidas de seguridad, siempre atentos a cualquier señal de intromisión. La calma, sin embargo, trajo consigo una nueva etapa en la vida de Mateo. Ahora que había crecido un poco más, sus preguntas y su curiosidad por entender el mundo se intensificaron, llevándolo a cuestionar su propia historia, sus orígenes y, especialmente, la vida que su madre había llevado antes de conocer a David. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Mateo, con la mirada fija en el cielo, le preguntó a Sofía cómo era su vida antes de que él naciera. La pregunta fue directa, sin malicia, pero tocó algo profundo en Sofía. Por un instante, sus manos se quedaron quietas sobre el libro que leía, y luego lo miró, tratando de entender hasta dónde necesitaba saber su hijo. Sofía decidió hablar con honestidad, pero cuidando sus palabras. Le explicó que su vida había sido muy diferente antes de conocer a David, que había tenido que enfrentar muchas dificultades y que, a veces, esas dificultades la habían hecho sentir muy sola. Mateo la escuchaba con atención, sus ojos grandes reflejando una mezcla de curiosidad y empatía. ¿Y fuiste feliz, mamá? Preguntó con una seriedad que le hizo a Sofía sonreír con ternura. Hubo momentos difíciles, Mateo, respondió ella suavemente. Pero siempre tuve esperanza. Y cuando tú llegaste, cuando conocí a tu papá, encontré una felicidad que nunca había imaginado. Mateo, satisfecho con la respuesta, asintió y regresó a su juego, como si ya tuviera la certeza de que su familia era lo más valioso que podía tener. Sin embargo, aquella conversación despertó algo en Sofía. Sentía que, aunque había encontrado su lugar junto a David y su hijo, aún quedaban partes de su historia sin cerrar. Quería, de algún modo, reconciliarse con el pasado, no solo por ella misma, sino también para poder mostrárselo a Mateo algún día, con la tranquilidad de haber dejado atrás cualquier sombra de dolor. Aquella noche, Sofía compartió sus pensamientos con David. Él la escuchó en silencio, dándole el espacio para expresar todo lo que llevaba dentro. Con voz serena, ella le explicó que sentía la necesidad de volver a su antiguo vecindario, de recorrer aquellos lugares que habían formado parte de su vida antes de conocerlo, para entender su propia historia y, de algún modo, hacer las paces con ella. David la tomó de la mano, mirándola con cariño y comprensión, y le prometió que la acompañaría. Días después, los dos viajaron al barrio donde Sofía había vivido durante años. Las calles, los edificios, todo seguía allí, aunque algunas cosas habían cambiado. A medida que caminaban, los recuerdos volvían a la mente de Sofía con una claridad que la sorprendía. Recordaba las noches frías, los días en que se sentía invisible, pero también esos pequeños momentos de paz que encontraba mirando el cielo o escuchando la música de los vecinos. A su lado, David caminaba en silencio, dejando que Sofía se reconectara con ese capítulo de su vida, pero siempre cerca, como un pilar de apoyo silencioso y constante. En un momento, se detuvieron frente a un mural colorido, uno que no estaba allí cuando Sofía vivía en el barrio. La pintura mostraba rostros de mujeres de diferentes edades, todas con expresiones de fuerza y resistencia. Sofía lo contempló, sintiendo una oleada de emoción. Se dio cuenta de que ella también había sido una de esas mujeres que había sobrevivido y luchado, y que ahora, junto a David y Mateo, estaba construyendo un nuevo legado. Uno donde el amor y la fortaleza se transmitieran como los cimientos de su familia. Al final del recorrido, se sintió en paz. Abrazó a David con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de haber cerrado una puerta que durante mucho tiempo permaneció abierta.
David la abrazó de vuelta, reconociendo en aquel momento la fortaleza que Sofía había demostrado, no solo en el pasado, sino en su decisión de enfrentar sus propios recuerdos para sanar. Cuando volvieron a casa esa noche, Mateo los recibió con su sonrisa habitual. Sofía se acercó a él y lo abrazó, sintiendo que, después de mucho tiempo, estaba completa y lista para escribir un nuevo capítulo de su vida, uno que comenzaba y terminaba con el amor de su familia. Con el alma en paz después de aquel viaje, Sofía se concentró más que nunca en su familia, especialmente en Mateo, quien cada día mostraba nuevas destrezas y una curiosidad insaciable. La estabilidad que ahora sentía le permitió dedicarse a él de una forma más completa, y David, al ver esa serenidad renovada en ella, se sentía cada vez más agradecido por haberla encontrado. Sin embargo, también comenzó a notar algo más en Sofía, un brillo en sus ojos, una pasión nueva que crecía en su interior y que él no había visto antes. Una tarde, mientras estaban en el jardín viendo a Mateo jugar, Sofía le compartió a David un deseo que había nacido en su corazón después de aquel regreso a su antiguo barrio. Con una voz suave pero firme, le explicó que quería ayudar a otras mujeres que estaban en situaciones difíciles, mujeres que, como ella en el pasado, vivían en la calle o carecían de apoyo. Quería crear un espacio de refugio, de esperanza, donde pudieran encontrar recursos, apoyo emocional y oportunidades para reconstruir sus vidas. David la escuchó en silencio, observando el fuego en su mirada y sintiendo que, por fin, Sofía había encontrado algo que le daba un propósito personal. Sin dudarlo, le tomó las manos y le aseguró que él la apoyaría en todo. Decidieron juntos que fundarían una organización, un refugio que no solo proporcionara techo y comida, sino que también ofreciera educación, talleres y servicios psicológicos para que las mujeres pudieran sanar y fortalecerse. Querían que el lugar fuera un verdadero faro de esperanza en medio de las dificultades, un espacio de dignidad y crecimiento. Durante las semanas siguientes, comenzaron a trabajar en el proyecto, buscando locales, personal capacitado y recursos. David utilizó sus contactos para reunir donaciones, mientras que Sofía lideraba el proceso, diseñando el programa y asegurándose de que cada detalle estuviera orientado a la dignidad y el respeto de las mujeres que llegarían al refugio. Trabajaron codo a codo, con largas jornadas y noches de planeación, pero ambos sentían que esta misión los unía aún más, que fortalecía su amor y les daba un propósito compartido. Finalmente, el refugio fue inaugurado en una ceremonia pequeña pero significativa. A la entrada, colgaron una placa con el nombre del proyecto, Casa Renacer, un nombre que Sofía había elegido porque representaba lo que ella misma había vivido, un renacer desde la adversidad. Mateo, que aunque pequeño comprendía el valor de lo que sus padres estaban haciendo, cortó el listón de la entrada, sonriendo con orgullo mientras David y Sofía lo miraban emocionados. Pronto, Casa Renacer comenzó a recibir a las primeras mujeres, cada una con una historia de lucha, dolor y supervivencia. Sofía dedicaba largas horas a escuchar sus historias, a brindarles un espacio seguro donde pudieran sentirse valoradas y comenzar a sanar. Para muchas de esas mujeres, el simple hecho de ser escuchadas era un paso inmenso hacia su propia recuperación. David también pasaba tiempo en el refugio, aportando en lo que podía, organizando talleres de habilidades y recursos para que las mujeres pudieran encontrar empleo y construir una vida independiente. El impacto de Casa Renacer comenzó a ser visible. Mujeres que habían llegado con el peso de historias trágicas empezaban a recuperar la confianza en sí mismas, a aprender nuevas habilidades y, poco a poco, a reconstruir sus vidas. Sofía las veía florecer, sintiéndose profundamente satisfecha, agradecida y orgullosa de cada pequeño logro de las mujeres que decidieron renacer. Para Mateo, ver a su madre en este papel fue una enseñanza invaluable. Aprendió, a través de su ejemplo, sobre la compasión, la fortaleza y el compromiso con los demás. David y Sofía le explicaron que no todas las personas tienen las mismas oportunidades y que ayudar a los demás era una de las formas más grandes de amor. En esos momentos, Mateo sentía que su familia no solo era un lugar seguro y lleno de amor, sino también un símbolo de esperanza para muchas otras personas. En la paz de su hogar, después de cada día de trabajo en el refugio, David y Sofía se recostaban, exhaustos pero felices, sabiendo que Casa Renacer era ahora una extensión de su amor,
Una promesa de que ningún pasado define el valor de una persona. Con el éxito de Casa Renacer, la vida de Sofía tomó un rumbo lleno de propósito. La comunidad comenzó a reconocerla como una líder, una mujer que, habiendo superado un pasado difícil, ahora brindaba esperanza a quienes más la necesitaban. David la miraba con orgullo mientras ella crecía en su papel, inspirando a las mujeres del refugio y a quienes tenían la oportunidad de escuchar su historia. Para él, verla tan comprometida y segura de su misión era uno de sus mayores logros como esposo y compañero. Una noche, mientras revisaban los reportes del refugio en la sala, recibieron una llamada de un canal de televisión nacional. La productora quería invitar a Sofía a un programa para contar su historia y hablar del impacto de Casa Renacer. David, quien en el pasado habría dudado ante una invitación de este tipo, ahora se dio cuenta de que Sofía estaba lista, que su historia no solo era de ella, sino que podía ser una inspiración para otras personas. Sin embargo, Sofía aún se sentía algo vulnerable al exponer su vida ante millones de personas, y David lo entendía. ¿Y si nos enfocamos en el trabajo que hacemos?, sugirió Sofía, entrelazando los dedos mientras miraba a David. En las mujeres que han llegado a Casa Renacer, en lo que podemos hacer por ellas. David le sonrió, acariciándole la mano para darle ánimo. Esa es la mejor idea. No se trata de ti ni de mí. Se trata de todas esas mujeres que necesitan saber que hay una salida, que no están solas. Habla por ellas. Con renovada determinación, Sofía aceptó la invitación. Semanas después, llegó el día de la entrevista. David y Mateo la acompañaron al estudio, dándole palabras de apoyo antes de que las luces y cámaras comenzaran a enfocarla. En el set, con una serenidad que ocultaba sus nervios, Sofía comenzó a hablar sobre el proyecto, sobre las mujeres y las historias de resiliencia y valentía que había tenido el privilegio de conocer en Casa Renacer. Contó cómo cada una de ellas había llegado cargando historias de dolor y cómo juntas, con apoyo y dignidad, estaban encontrando una forma de reconstruir sus vidas. A mitad de la entrevista, la presentadora, conmovida por la sinceridad de Sofía, le preguntó sobre su propia historia, sobre el motivo que la llevó a fundar el refugio. Sofía se quedó en silencio por un instante, y luego, con la mirada serena y profunda, habló de aquellos años difíciles, de lo que significaba vivir en la calle y de la fortaleza que había necesitado para seguir adelante. Pero también habló del amor que la había encontrado cuando menos lo esperaba, de cómo David le había mostrado que era digna de ser amada y respetada, y de cómo juntos habían formado una familia sólida, construida sobre la base de la empatía y la comprensión. La sinceridad en su voz, la humildad en sus palabras y la pasión que irradiaba conmovieron a todos los presentes. Al finalizar la entrevista, el público la aplaudió de pie, y en ese momento, Sofía sintió que cada paso de su camino, por más difícil que hubiera sido, había valido la pena. David y Mateo la esperaron al final del set, y al verla salir, David no pudo evitar abrazarla, orgulloso y emocionado por la valentía de su esposa. Esa entrevista marcó un antes y un después. Las donaciones a Casa Renacer se multiplicaron, y personas de todos los rincones del país comenzaron a enviar mensajes de agradecimiento y apoyo. Algunas mujeres que vivían situaciones difíciles llegaron al refugio después de ver el programa, confiando en que Sofía las comprendería y les ayudaría a encontrar una nueva vida. Con el paso de los meses, el impacto de Casa Renacer creció más de lo que David y Sofía hubieran imaginado. Pronto inauguraron nuevos espacios, ampliando su capacidad para recibir a más mujeres y sus hijos. Cada día, David y Sofía se enfrentaban a nuevos desafíos, pero los superaban juntos, sabiendo que su misión iba más allá de ellos mismos. Cada vez que Mateo los veía trabajar codo a codo, sabía que sus padres eran especiales, no solo por el amor que le daban, sino también por el amor que compartían con los demás. Él, con una mente de niño pero un corazón sabio, se sentía profundamente orgulloso de ser su hijo, de ser parte de una familia que construía un mundo mejor para otros. Al final de cada jornada, cuando la familia se reunía en la mesa para cenar, se daban cuenta de que, sin importar cuán grande se hiciera su misión, el hogar que compartían seguía siendo su refugio. Un lugar sagrado donde el amor los había transformado y donde cada uno había encontrado su propósito más noble.
Con el éxito y crecimiento de Casa Renacer, la vida de David y Sofía parecía colmada de satisfacciones. Pero, con esta expansión también llegaron nuevos desafíos y responsabilidades que, poco a poco, comenzaron a consumir gran parte de su tiempo y energía. Sofía, especialmente, se encontraba constantemente inmersa en las actividades del refugio, reuniones con nuevos donadores, entrevistas con potenciales voluntarios y el acompañamiento diario a las mujeres que llegaban en situaciones de crisis. David observaba cómo las largas horas y el compromiso de Sofía iban dejando huella en su salud. Sus ojos, aunque seguían irradiando pasión, ahora mostraban signos de agotamiento. Las cenas familiares, que antes eran momentos de paz y conexión, se habían vuelto apresuradas y a menudo Sofía tenía que retirarse para atender alguna llamada urgente del refugio. Mateo, aunque entendía el trabajo de su madre y se sentía orgulloso de ella, empezaba a extrañarla y David notaba la tristeza en su hijo. Una noche, mientras David y Sofía se preparaban para dormir, él le tomó las manos y, mirándola con ternura, le habló con franqueza. Amor, veo cuánto te entregas, cuánto haces por cada mujer que llega a Casa Renacer. Pero también te veo cansada, te veo descuidándote. No quiero que pierdas esa paz que encontraste, y no quiero que Mateo sienta que está perdiendo a su madre. Sofía suspiró, consciente de que él tenía razón. Sabía que su dedicación era absoluta, que el trabajo se había convertido en su misión de vida, pero también reconocía que, en su afán por ayudar a otros, estaba sacrificando momentos con su propia familia. David, entiendo lo que dices. A veces siento que todo esto es más grande de lo que imaginé. Las historias de estas mujeres me tocan el alma, siento que no puedo dejarlas, que cada una necesita un pedazo de mí para sanar, le confesó con un tono vulnerable. David le sonrió con comprensión y, acariciándole el rostro, le dijo: No tienes que cargar con todo tú sola, Sofía. Casa Renacer es un lugar maravilloso, pero tú necesitas descansar, necesitas tiempo para ti, para nosotros. Podemos contratar más personas, delegar responsabilidades, buscar aliados. No tienes que hacer esto sola, y no tienes que elegir entre el refugio y tu familia. Sofía, conmovida por sus palabras, lo miró en silencio, sintiendo el peso de la carga que, sin darse cuenta, había ido acumulando. Aquella noche, mientras descansaba junto a David, comprendió que era hora de encontrar un equilibrio, de recordar que su misión no debía convertirse en una carga imposible de llevar. A la mañana siguiente, después de dejar a Mateo en la escuela, Sofía y David tomaron la decisión de buscar un equipo de profesionales comprometidos que pudieran ayudar a liderar Casa Renacer. Durante las semanas siguientes, entrevistaron a terapeutas, trabajadores sociales y administradores, personas que compartieran su visión y que pudieran asumir algunas de las tareas diarias del refugio. Con cada nuevo miembro del equipo, Sofía sentía que Casa Renacer se fortalecía y, al mismo tiempo, que el peso en sus hombros se aligeraba. Una vez que el equipo estuvo completo y Casa Renacer funcionaba con mayor autonomía, Sofía comenzó a recuperar el tiempo con su familia. Las cenas volvieron a ser momentos de risa y conversación, y cada tarde se tomaba el tiempo para ayudar a Mateo con sus tareas, disfrutando de su curiosidad y sus preguntas inteligentes. David notó el cambio, y ambos volvieron a disfrutar de esos instantes simples pero invaluables, como los paseos en el parque o las noches de películas en casa. Momentos que les recordaban el amor y la paz que habían construido juntos. En su primer día libre en meses, David llevó a Sofía a un lugar especial, un mirador en lo alto de una colina desde donde se podía ver toda la ciudad. Allí, mientras el sol se ocultaba en el horizonte y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, le recordó que su amor y la familia que habían formado, era su primera misión, su primer refugio. Sofía lo abrazó, agradecida por haber encontrado en David no solo un compañero, sino una guía y un apoyo incondicional. Esa noche, mientras regresaban a casa, Sofía comprendió que podía cuidar de otros sin olvidarse de sí misma ni de su familia. Entendió que el amor que compartía con David y Mateo era su fuerza, y que cuidar de ellos, y de ella misma, era esencial para poder seguir ayudando a quienes la necesitaban. Con el equilibrio restaurado entre su vida familiar y su misión en Casa Renacer, Sofía comenzó a vivir con una paz interior que hacía tiempo no sentía.
Las horas que compartía con Mateo y David eran ahora más valiosas que nunca, y los momentos en el refugio, aunque seguían siendo intensos, se habían vuelto más manejables con el equipo capacitado que había formado. Así, su vida se llenó de armonía, y esa tranquilidad fue como una primavera que floreció en toda la familia. Sin embargo, una tarde, mientras Sofía terminaba una reunión en el refugio, una mujer joven llegó pidiendo ayuda. Tenía los ojos llenos de lágrimas y el rostro marcado por el miedo y el cansancio. Sofía, quien siempre estaba atenta a cada nueva historia, la recibió personalmente y la acompañó a un espacio privado para que pudiera contar su situación. La joven, que apenas había cumplido 18 años, le contó entre sollozos que había huido de un hogar lleno de violencia y que no tenía a dónde ir. La historia de aquella mujer tocó profundamente a Sofía, trayendo a su memoria el dolor de su propio pasado y las dificultades que había enfrentado antes de conocer a David. Sin pensarlo dos veces, le aseguró que Casa Renacer sería un lugar seguro para ella, que aquí encontraría la paz y el apoyo que necesitaba para reconstruir su vida. Mientras la joven se calmaba, Sofía sintió un profundo agradecimiento por poder brindarle ese espacio de seguridad, recordando que su propio dolor se había transformado en fortaleza, en una misión que trascendía su propia historia. Esa noche, al regresar a casa, Sofía compartió la experiencia con David. Él, siempre atento a sus palabras y emociones, le tomó la mano y la escuchó en silencio. Sentía orgullo por la empatía y compasión de Sofía, pero también percibía la carga emocional que el trabajo en el refugio traía consigo. Cada vez que una nueva mujer llega a Casa Renacer, es como si reviviera parte de mi propio pasado, le confesó Sofía. Pero, a la vez, siento que estoy sanando una herida profunda, ayudando a estas mujeres a superar lo que yo también viví. David, con una sonrisa suave, acarició su mano y le dijo: Eso es porque tu historia, Sofía, se ha convertido en una fuente de esperanza para quienes apenas están comenzando a reconstruir sus vidas. Eres una inspiración, y cada mujer que llega a Casa Renacer siente esa fuerza que emanas. Sofía lo miró en silencio, sintiendo que en sus palabras había una verdad que aún no terminaba de asimilar. Casa Renacer había crecido hasta convertirse en un espacio que trascendía su propia vida, y ella ahora era un símbolo de superación para muchas personas. Esa noche, mientras contemplaba a Mateo dormido, comprendió que su propósito en la vida había cambiado. No solo era madre y esposa, sino también una guía, una protectora de aquellas que necesitaban una mano amiga en los momentos más oscuros. Los días que siguieron reafirmaron ese sentido de propósito. Sofía, más conectada que nunca con su misión, empezó a organizar charlas en el refugio, donde compartía su historia con las mujeres que llegaban. Les hablaba del miedo y la soledad que había sentido, pero también de la fuerza que encontró para seguir adelante. Con cada charla, se formaban lazos de empatía y apoyo, y las mujeres comenzaban a abrirse, a compartir sus propias historias, sus miedos y sus sueños de un futuro mejor. David, por su parte, también sentía el cambio en ella, y la acompañaba con un respeto y una admiración profunda. Juntos comenzaron a soñar en grande, querían expandir Casa Renacer a otras ciudades, llevar su mensaje de esperanza y superación a más mujeres que, como Sofía, alguna vez se habían sentido atrapadas y solas. Así, mientras la noche caía en la ciudad, Sofía y David compartieron un abrazo, conscientes de que su amor no solo había transformado sus propias vidas, sino que también estaba dejando una huella imborrable en el mundo. Con el tiempo, el sueño de Sofía y David de expandir Casa Renacer comenzó a tomar forma. Los fondos recaudados en eventos benéficos y las donaciones de personas inspiradas por la historia de Sofía permitieron que su visión alcanzara nuevos horizontes. Así, una mañana, mientras desayunaban en familia, Sofía recibió una llamada que cambiaría sus vidas. Era del gobierno de un estado vecino, ofreciendo apoyo y recursos para abrir una nueva sede de Casa Renacer en una zona donde el acceso a refugios y ayuda para mujeres era casi inexistente. David, quien había estado trabajando en silencio para conseguir respaldo y aliados para esta expansión, sonrió al escuchar la noticia. Sabía cuánto significaba para Sofía llevar Casa Renacer a aquellos lugares donde la esperanza era escasa. Mateo,
aunque joven, entendía que su madre estaba llevando su labor a nuevos lugares y miraba a sus padres con un brillo de admiración en sus ojos. Los meses que siguieron fueron un torbellino de planificación. Sofía y David viajaron a la nueva ciudad, un lugar de calles llenas de polvo y casas humildes, donde las historias de lucha y resiliencia eran tan palpables como el aire que se respiraba. En cada rincón, Sofía encontraba miradas de mujeres y niñas que reflejaban una vida dura y carente de oportunidades. Y eso reforzaba aún más su determinación de ofrecer un lugar seguro donde pudieran reconstruir sus vidas. Una tarde, mientras caminaban por el terreno donde construirían el nuevo refugio, una mujer mayor se les acercó. Era Doña Rosa, una líder comunitaria que había pasado toda su vida ayudando a las mujeres del vecindario en la medida de sus posibilidades. Al enterarse de la misión de Casa Renacer, Doña Rosa no pudo contener las lágrimas. Con voz entrecortada, les agradeció por traer a su comunidad un proyecto que durante años había soñado. Gracias por esto, dijo la anciana, tomando las manos de Sofía entre las suyas, llenas de arrugas y años de trabajo duro. Mis nietas y todas las jóvenes de aquí necesitan este lugar. Que Dios los bendiga por tener un corazón tan grande. Sofía sintió un nudo en la garganta, conmovida por la gratitud sincera de Doña Rosa. Para ella, esas palabras eran el mayor reconocimiento que podría recibir. David, observando el intercambio, supo que el viaje que ambos habían emprendido juntos no era solo un sueño, sino una necesidad real, una respuesta al sufrimiento de muchas mujeres y familias. La construcción del nuevo refugio avanzó rápidamente, y durante ese tiempo, Sofía y David se integraron en la comunidad. Conocieron a mujeres jóvenes y ancianas que, aunque marcadas por la pobreza y la adversidad, tenían un espíritu de fortaleza que inspiraba. Durante las reuniones comunitarias, Sofía compartía su historia y los planes para el refugio, invitándolas a participar, a ver Casa Renacer como un lugar de ellas y para ellas. Finalmente, después de meses de arduo trabajo y planificación, llegó el día de la inauguración. La pequeña ciudad se vistió de colores y alegría para celebrar la apertura del refugio, y las mujeres de la comunidad decoraron el edificio con flores y papeles de colores. Había una energía palpable, una mezcla de esperanza y gratitud que envolvía a todos los presentes. David y Mateo observaban a Sofía mientras daba un emotivo discurso, agradeciendo a la comunidad y recordando a las mujeres que su fortaleza era el verdadero pilar de Casa Renacer. Al finalizar su discurso, Sofía sintió una ovación que la hizo sonreír con humildad. Las mujeres de la comunidad se acercaron, muchas con lágrimas en los ojos, agradeciéndole por haberles traído esa oportunidad de transformación. En ese instante, Sofía supo que, aunque su misión nunca estaría completa, había dado un gran paso hacia un cambio real. Esa noche, al regresar a su hogar, Sofía y David se abrazaron en silencio, sintiendo que cada sacrificio, cada obstáculo y cada momento de lucha había valido la pena. Mateo se unió al abrazo de sus padres, sintiendo el amor y la fuerza que su familia compartía y que ahora se extendía a tantas otras familias. En la calma de la noche, David miró a Sofía y le prometió que, juntos, seguirían construyendo ese sueño. Un sueño que no solo había cambiado sus propias vidas, sino que estaba transformando el mundo, una vida a la vez. Tras la inauguración de la nueva sede de Casa Renacer, Sofía y David regresaron a su hogar con una mezcla de satisfacción y cansancio. Los últimos meses habían sido intensos, pero la calidez y la gratitud de la comunidad los llenaban de energía y esperanza. Mateo los recibía con una alegría que siempre renovaba sus fuerzas, y en esos días tranquilos en casa, la familia encontró un remanso de paz y normalidad. Sin embargo, el ritmo de sus vidas no se detendría allí. Una mañana, mientras Sofía revisaba algunos documentos del refugio en su oficina, recibió una llamada inesperada de un reconocido grupo internacional de derechos humanos. Habían escuchado de su labor y querían ofrecerle un premio en reconocimiento a su trabajo en Casa Renacer, por su valentía al transformar su historia en un motor de cambio para otras mujeres. Sofía, emocionada y sorprendida, apenas podía creerlo. Era la primera vez que su misión recibía un reconocimiento tan amplio, uno que pondría su causa en la mira de otras organizaciones. Esa noche, durante la cena, compartió la noticia con David y Mateo, quienes la miraban con orgullo. David,
tomando su mano, le aseguró que era un reconocimiento merecido, fruto de su esfuerzo incansable y del amor que había puesto en su misión. Sin embargo, Sofía, con humildad, expresó su deseo de que el premio no fuera solo un logro personal, sino una plataforma para seguir expandiendo el trabajo de Casa Renacer y alcanzar a más mujeres en situación de vulnerabilidad. No hago esto para que me celebren a mí, dijo, mirando a su familia. Lo hago porque siento que cada mujer que ha pasado por nuestra puerta merece una vida digna, llena de paz y oportunidades. Este premio es una forma de darles voz a ellas, de recordarles al mundo que existen y que merecen toda la ayuda y el respeto posibles. Al día siguiente, Sofía y David viajaron juntos a la ceremonia de premiación en una ciudad vecina. Al llegar, se encontraron en un auditorio lleno de personas influyentes y representantes de organizaciones de derechos humanos de todo el mundo. La atmósfera era solemne y, a medida que escuchaba a los oradores, Sofía comenzó a sentir una mezcla de nervios y responsabilidad. Sabía que aquel momento no era solo para ella, sino para cada mujer que alguna vez había sufrido en silencio. Cuando finalmente subió al escenario, el auditorio estalló en aplausos. Tomó un momento para respirar profundamente y, con una voz calmada pero llena de convicción, comenzó su discurso. Habló de su historia, de cómo había pasado de ser una mujer sin hogar a encontrar una familia, una misión y un propósito en la vida. Relató cómo cada experiencia dolorosa había forjado su determinación de ayudar a otras mujeres, y cómo cada mujer que llegaba a Casa Renacer la inspiraba a seguir luchando. A medida que sus palabras resonaban en la sala, algunos de los asistentes no pudieron contener las lágrimas. Sofía, con su sinceridad y humildad, tocaba el corazón de todos. Les recordó que, detrás de cada número en las estadísticas de violencia o abandono, había una vida, una historia única y valiosa que merecía respeto y cuidado. Su discurso terminó con una invitación a todos los presentes a unirse a la causa, a ser parte de un cambio necesario y a nunca olvidar que el amor y el apoyo pueden transformar hasta las historias más oscuras. Al bajar del escenario, David la esperaba con una sonrisa de orgullo. Se abrazaron, y Sofía sintió que, aunque su misión era grande, no estaba sola. Tenía a su familia, a su equipo, y ahora también el apoyo de personas comprometidas con la justicia y la igualdad. De regreso a casa, mientras viajaban en el auto, Sofía miraba por la ventana, pensando en cada mujer que aún no había encontrado su refugio, cada vida que aún esperaba ser tocada por el trabajo de Casa Renacer. Con una nueva determinación en su corazón, miró a David y le expresó su deseo de seguir expandiendo el refugio, de llevar Casa Renacer a los rincones más necesitados del país, para que ninguna mujer, en ningún lugar, tuviera que enfrentar su dolor en soledad. David le tomó la mano, asintiendo, y en el silencio del viaje de regreso, ambos supieron que su misión apenas comenzaba, que aún había mucho por hacer. Juntos, con la fuerza del amor y la resiliencia que los unía, estaban dispuestos a seguir adelante, a abrir más puertas y a dar esperanza a quienes más la necesitaban. Al regresar de la ceremonia de premiación, Sofía y David se sumergieron en una nueva etapa de su misión con Casa Renacer. Inspirada por el reconocimiento y con el apoyo de David, Sofía comenzó a trazar un plan ambicioso para llevar el refugio a diferentes regiones del país. Durante días, ambos trabajaron en silencio en la oficina de su hogar, revisando presupuestos, estableciendo contactos y trazando rutas para llegar a las comunidades más alejadas, donde el acceso a la ayuda era prácticamente inexistente. Una noche, mientras estaban en medio de mapas y listas interminables de pendientes, Mateo se acercó con su cuaderno de dibujos. Con una mezcla de timidez y orgullo, les mostró un boceto. Había dibujado a su familia en un enorme edificio lleno de mujeres y niños, con una gran sonrisa en cada rostro. Mamá, papá, cuando sea grande, quiero ayudarlos a abrir muchos Casa Renacer por todos lados, dijo con la mirada seria de alguien mucho mayor. David y Sofía lo miraron con ternura. Ver el compromiso de su hijo, su deseo de continuar su legado, les daba fuerzas y confirmaba que su esfuerzo estaba dejando una huella, no solo en quienes acudían al refugio, sino también en su propia familia. Con el paso de los meses, lograron abrir 2 nuevos centros en estados del sur de México, donde los índices de pobreza y violencia eran alarmantes.
A cada uno de esos lugares, Sofía llevaba la esencia de lo que había aprendido en su vida, que la dignidad de una persona no tiene precio y que, sin importar cuán difícil sea la situación, todos merecen un espacio seguro donde reconstruir sus sueños. Un día, mientras visitaba uno de los nuevos refugios, una mujer de rostro cansado y manos temblorosas se acercó a Sofía. Era Paula, una mujer que había sufrido años de maltrato y que había huido con sus hijos pequeños en busca de un lugar seguro. Con lágrimas en los ojos, Paula le agradeció a Sofía por darles a ella y a sus hijos una oportunidad de empezar de nuevo. Sofía la tomó de las manos y, con voz suave, le dijo: Paula, este lugar es para ti. Aquí puedes sanar y construir una nueva vida. No estás sola. Las palabras de Sofía resonaron con fuerza en Paula, y en ese momento, Sofía comprendió una vez más que su misión estaba tocando vidas de formas profundas, creando un impacto que se extendería a generaciones futuras. David, mientras tanto, se dedicaba a organizar talleres en los refugios, ofreciendo clases de habilidades prácticas como carpintería, informática y administración básica. Su experiencia en el mundo empresarial le había enseñado que una oportunidad laboral podía cambiar por completo la vida de una persona, y él quería que las mujeres de Casa Renacer tuvieran todas las herramientas posibles para ser independientes y construir un futuro digno. Con el tiempo, Casa Renacer se convirtió en una red de apoyo y transformación que no solo brindaba refugio, sino que también impulsaba a sus residentes a recuperar su autonomía y a crear proyectos propios. Muchas mujeres que habían pasado por el programa regresaban como voluntarias, deseosas de ayudar a otras mujeres que llegaban con historias similares. En cada rincón de cada refugio, Sofía y David veían los frutos de su trabajo y sentían la profunda satisfacción de saber que, juntos, habían cambiado el destino de muchas personas. Aquella semilla que un día plantaron al ayudar a Sofía en su momento de necesidad, ahora era un árbol frondoso que ofrecía sombra, fuerza y esperanza a quienes más lo necesitaban. Una tarde, mientras contemplaban a Mateo jugar con algunos niños en el jardín del refugio, Sofía se volvió hacia David con lágrimas de emoción en sus ojos. Nunca imaginé que podríamos llegar tan lejos. Lo que comenzó como una idea, como una pequeña esperanza, se ha convertido en algo tan grande, le dijo, con la voz entrecortada. David la abrazó y le respondió con voz suave: Es porque nunca dejaste de creer, Sofía. Tu amor, tu fortaleza y tu historia son la raíz de todo esto. Este refugio no solo les da un lugar a estas mujeres, les da la fe de que pueden volver a empezar. Ambos quedaron en silencio, mirando el atardecer que teñía el cielo con tonos anaranjados y dorados. Sabían que su misión no había terminado, que siempre habría más trabajo por hacer, más vidas por ayudar. Pero en ese momento de quietud, sintieron que habían alcanzado algo hermoso y sagrado. Y, unidos como familia y como compañeros de vida, prometieron seguir adelante, extendiendo los brazos de Casa Renacer hacia todo México, hasta donde sus corazones pudieran llegar. Mientras Casa Renacer continuaba creciendo, David y Sofía se encontraban cada vez más involucrados en sus proyectos. Viajando a diferentes estados para supervisar las nuevas sedes y conocer a las mujeres que buscaban refugio y una segunda oportunidad. Sin embargo, aunque estaban llenos de orgullo y satisfacción, el peso de la responsabilidad empezaba a hacer mella en ambos. A veces, pasaban días separados, cada uno en un estado diferente, y aunque se mantenían en contacto por teléfono, ambos sentían la falta del otro en cada pequeña victoria y en cada momento difícil. Una tarde, después de una semana intensa de trabajo, David regresó a casa con el cuerpo cansado, pero con el corazón ansioso por ver a Sofía y a Mateo. Cuando entró en la sala, se encontró con una escena que le llenó de calidez. Sofía y Mateo estaban sentados en el suelo, rodeados de papeles y lápices de colores, trabajando juntos en una serie de dibujos y mapas. Mateo, con su entusiasmo de siempre, explicaba sus ideas para una ciudad de refugios donde cada casa era un lugar seguro para personas de todas las edades. Sofía miró a David con una sonrisa suave, invitándolo a unirse a ellos. Sin pensarlo dos veces, él se sentó a su lado, y por primera vez en días, sintió que el agotamiento se desvanecía en la calidez de su hogar. Pasaron la tarde compartiendo ideas, riendo y hablando sobre los sueños de Mateo.
Esa noche, mientras cenaban juntos, David se dio cuenta de lo mucho que extrañaba esos momentos simples y tranquilos con su familia. Esos espacios donde el peso de su misión quedaba temporalmente a un lado y podían simplemente disfrutar de estar juntos. Después de que Mateo se fue a dormir, Sofía y David se quedaron en la sala, en silencio, con las manos entrelazadas. Él la miró, y en un susurro, le confesó: Sofía, a veces siento que nuestro amor es la raíz de todo lo que hemos logrado. Pero también siento que en medio de todo este trabajo, nos estamos alejando un poco. Te extraño esos momentos donde solo éramos tú y yo. Sofía sintió, sintiendo una punzada de nostalgia. Ella también sentía la distancia, la forma en que sus responsabilidades parecían robarles esos momentos íntimos que antes eran tan comunes entre ellos. Con voz suave, le dijo: quizás es hora de recordarnos que, antes que nada, somos una familia. Que todo lo que hacemos es por nosotros, y que para seguir ayudando a los demás, necesitamos cuidar de nosotros mismos. Fue así que, sin decir nada más, ambos decidieron tomarse un tiempo para ellos. Durante los días siguientes, organizaron el refugio y delegaron sus tareas entre el equipo de confianza, asegurándose de que todo funcionara bien en su ausencia. Una semana después, partieron en un viaje que habían planeado hacía años pero que siempre habían pospuesto, un pequeño recorrido por las montañas y playas del sur de México, donde podían desconectarse de las responsabilidades y simplemente ser Sofía y David, dos personas enamoradas, llenas de sueños y gratitud. El viaje fue un respiro en medio de la vorágine de sus vidas. Recorrieron pueblos pintorescos, probaron la comida local y caminaron por senderos que les recordaban el valor de cada paso que habían dado juntos. En las playas de Oaxaca, bajo la luz del atardecer, David le prometió a Sofía que siempre encontrarían la manera de volver a ese espacio íntimo, sin importar cuán ocupadas estuvieran sus vidas. En respuesta, ella le juró que no importaba cuántos refugios abrieran, su amor y su familia siempre serían su primer refugio, su verdadero hogar. Al regresar a casa después de ese viaje, ambos se sentían renovados, con el espíritu fortalecido y una determinación renovada. Sabían que su misión con Casa Renacer aún tenía mucho por delante, pero también sabían que juntos, como familia y como pareja, podían enfrentar cualquier desafío. Al regresar del viaje, Sofía y David sintieron una paz y una conexión renovadas. Habían recargado sus fuerzas y encontrado nuevamente ese espacio íntimo que tanto necesitaban, y, aunque sabían que su labor con Casa Renacer les seguiría exigiendo dedicación, ahora sentían la certeza de que podían mantener el equilibrio entre su misión y su familia. Mateo también notó el cambio en sus padres, los veía más tranquilos, más presentes, y eso le hacía sentirse aún más orgulloso de ellos. Sin embargo, el destino les tenía preparada una nueva prueba. Un día, mientras David revisaba unos informes financieros en su oficina, notó ciertas irregularidades en los fondos que habían recibido para una de las sedes más recientes del refugio. Al principio pensó que podía tratarse de un error, pero al analizar los registros, descubrió que una cantidad considerable de dinero había sido desviada sin explicación. Inquieto, decidió investigar a fondo, revisando cada documento hasta confirmar que alguien del equipo había estado manipulando los fondos de Casa Renacer para su beneficio. David sintió una mezcla de indignación y decepción. El dinero donado por personas de buen corazón, por empresas y benefactores que confiaban en su causa, era sagrado para él y Sofía. Saber que alguien había traicionado esa confianza lo llenaba de tristeza y frustración. Esa noche, se lo contó a Sofía, quien escuchó en silencio, con el rostro serio y los ojos llenos de preocupación. No puedo entender cómo alguien pudo hacer esto, dijo ella, casi susurrando, mientras procesaba la noticia. Esto no solo es un robo. Es una traición a todas las mujeres y niños que dependen de Casa Renacer. Es un golpe a cada esfuerzo, a cada sueño que hemos construido juntos. David le tomó la mano, tratando de brindarle consuelo, y le aseguró que harían todo lo posible para resolver la situación y evitar que algo así volviera a ocurrir. Ambos decidieron actuar con firmeza y responsabilidad. Al día siguiente, convocaron una reunión con los directores de cada sede, compartiendo la situación y explicando que revisarían las finanzas de cada uno de los centros.
Además, notificaron a sus benefactores, pidiéndoles comprensión mientras reforzaban los controles para garantizar la transparencia y la seguridad de los recursos. A medida que las investigaciones avanzaban, descubrieron que la persona responsable era alguien en quien habían confiado plenamente. Un colaborador cercano que conocía muy bien la importancia del proyecto y que había estado con ellos desde las primeras etapas de expansión. Esta revelación fue un golpe profundo para Sofía, quien siempre había visto a cada miembro de su equipo como una extensión de su familia. Con una mezcla de tristeza y determinación, enfrentó al responsable en una conversación directa y dolorosa. «Lo que hiciste no fue solo robar dinero», le dijo Sofía con voz firme, pero llena de dolor. «Traicionaste la confianza de mujeres que están buscando una oportunidad para empezar de nuevo. Traicionaste a cada persona que cree en esta causa. Pero, sobre todo, traicionaste a quienes consideraban que este lugar era más que un trabajo, era una misión de vida». El hombre, con la mirada baja, apenas pudo balbucear unas palabras de arrepentimiento, pero Sofía supo que sus disculpas eran solo un intento de suavizar su castigo. Con el apoyo de David, tomaron las acciones legales necesarias y, aunque fue un proceso largo y doloroso, lograron recuperar parte de los fondos. Durante ese tiempo, ambos sintieron el desgaste de la situación, pero, al mismo tiempo, la dificultad reafirmó su compromiso de proteger el refugio. De asegurar que Casa Renacer siguiera siendo un lugar digno y transparente. Al finalizar ese capítulo, Sofía y David organizaron una reunión especial con todo el equipo. Sin mencionar nombres ni detalles, les hablaron de la importancia de la honestidad, de la responsabilidad y del respeto por las vidas que dependían de ellos. Fue un discurso que tocó el corazón de cada persona en la sala y que les recordó a todos el valor de la misión que tenían entre manos. Cuando regresaron a casa esa noche, David y Sofía se abrazaron en silencio, sintiendo el alivio de haber superado una de las pruebas más difíciles desde que iniciaron su proyecto. Aunque la traición los había herido profundamente, también les había mostrado la fortaleza de su unión y la importancia de nunca bajar la guardia. Sabían que seguirían enfrentando desafíos, pero ahora, más que nunca, tenían la certeza de que juntos, con amor y dedicación, podían superar cualquier obstáculo que se interpusiera en el camino de su sueño compartido. Tras superar la dolorosa traición y fortalecer los controles de Casa Renacer, Sofía y David encontraron un renovado compromiso en su labor. Pero justo cuando la calma parecía regresar a sus vidas, una noticia inesperada sacudió su día a día: Sofía estaba embarazada. La noticia llegó una mañana en la que Sofía no se sentía bien y decidió hacerse un chequeo médico. El doctor le dio la noticia con una sonrisa, y Sofía, atónita al principio, sintió como una oleada de emociones invadía su corazón. No había planeado otro hijo y, después de todo lo que habían pasado, había aceptado la idea de que su familia ya estaba completa. Sin embargo, en ese instante, mientras procesaba la sorpresa, sintió una inmensa gratitud. Una nueva vida estaba creciendo dentro de ella, y era como si el universo, después de las dificultades y pruebas que habían enfrentado, les estuviera entregando un regalo inesperado. Esa noche, cuando David llegó a casa, lo esperó con una mirada llena de emoción. Al ver su expresión, David se detuvo en seco, con el corazón latiendo rápido, y antes de que ella pudiera decir nada, él sintió que algo maravilloso estaba a punto de suceder. «David», dijo Sofía suavemente, tomándolo de las manos y mirándolo a los ojos, «estamos esperando un bebé». David, sorprendido, la miró sin palabras, y en sus ojos se formaron lágrimas de pura felicidad. La abrazó con fuerza, rodeándola con un amor profundo y protector, mientras susurraba palabras de alegría y promesas de amor eterno. Para él, la llegada de un nuevo hijo era como una bendición que renovaba sus fuerzas y llenaba de luz su vida. Los días siguientes estuvieron llenos de emoción y expectativa. Mateo, al enterarse de la noticia, mostró una mezcla de sorpresa y entusiasmo, y comenzó a prepararse para ser el hermano mayor, prometiendo a sus padres que ayudaría en todo lo que fuera necesario. Para él, la idea de tener un hermanito o hermanita era como una aventura maravillosa, una oportunidad de compartir su amor y, al mismo tiempo, ser un ejemplo. Mientras avanzaban los meses, David y Sofía equilibraban sus responsabilidades en Casa Renacer con los preparativos para la llegada del nuevo miembro de la familia.
Esta vez, Sofía se permitió vivir su embarazo con una calma y una paz que no había experimentado antes. Cada noche, mientras sentía los movimientos de su bebé, se recostaba junto a David, compartiendo sueños y esperanzas sobre el futuro. Un día, durante una reunión en Casa Renacer, una de las mujeres que conocía bien la historia de Sofía le sonrió con calidez y le dijo: «Señora Sofía, su hijo o hija va a venir con una misión especial. Llegará a este mundo con el amor de todos nosotros. Será un símbolo de esperanza, un recordatorio de que, después de las pruebas más difíciles, siempre llega la luz». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Sofía. Sabía que su familia había pasado por muchas pruebas, pero también sabía que cada obstáculo los había hecho más fuertes y los había unido más. La llegada de este bebé representaba para ella una nueva oportunidad de amor, una vida que estaría rodeada de todo lo que habían construido juntos: amor, protección y una profunda fe en la capacidad de las personas para renacer. Finalmente, después de 9 meses llenos de esperanza y preparación, el día llegó. En una madrugada tranquila, mientras la ciudad dormía, Sofía comenzó a sentir las primeras contracciones. David, atento y preparado, la acompañó al hospital, sosteniendo su mano en cada momento, brindándole fuerza con cada palabra de aliento. Mateo también estuvo presente en el hospital, esperando ansioso con una sonrisa en los labios y el corazón lleno de emoción. Horas después, en una sala iluminada por la primera luz de la mañana, Sofía dio a luz a una niña. Cuando la colocaron en sus brazos, sintió una paz infinita. Su pequeña, con los ojos aún cerrados y las manos diminutas, era la personificación de todos sus sueños y esperanzas. David, al ver a Sofía con su hija en brazos, sintió que su vida estaba completa, que cada esfuerzo, cada sacrificio, había sido recompensado con la llegada de este nuevo amor. Decidieron llamarla Esperanza, un nombre que simbolizaba todo lo que habían superado, todo lo que habían aprendido y todo lo que habían construido. Para ellos, Esperanza no solo era un nuevo miembro de la familia, era un recordatorio constante de que, a pesar de las pruebas y las tormentas, el amor siempre encuentra una manera de renacer y florecer. Esa noche, mientras David, Sofía, Mateo y la pequeña Esperanza descansaban juntos en la habitación del hospital, supieron que la vida les había dado un nuevo motivo para seguir adelante. Unidos, con el amor como guía, continuaron soñando con un mundo mejor, sabiendo que juntos podían enfrentar cualquier cosa que el futuro les deparara. Los días después del nacimiento de Esperanza se llenaron de dulzura y nuevos comienzos para la familia. En casa, cada rincón se transformó con la presencia de la pequeña, un Moisés junto a la cama de Sofía y David, una mesita con pañales y juguetes en la sala, y Mateo, siempre ansioso por sostener a su hermanita en brazos, vigilándola con el cariño y la responsabilidad de un hermano mayor. David, quien a lo largo de los años había visto y enfrentado innumerables desafíos, encontró en esos momentos simples con su hija y su familia una felicidad pura y tranquila. Cuando llegaba a casa después de un largo día, su rutina cambió. En lugar de sumergirse de inmediato en correos y pendientes, se detenía a tomar a Esperanza en brazos, mientras Sofía y Mateo lo observaban, sabiendo que este era su nuevo momento sagrado, una ceremonia diaria de amor y paz. Por las noches, cuando la casa estaba en silencio, Sofía y David hablaban en susurros sobre el futuro. A pesar de sus múltiples responsabilidades, ambos sabían que era crucial disfrutar de cada etapa con Esperanza y Mateo. Así que planearon una pausa temporal en la expansión de Casa Renacer. Querían pasar tiempo en casa, disfrutar del calor de la familia y darles a sus hijos la estabilidad que tanto valoraban. La vida les había enseñado que la misión de su proyecto podía continuar, pero esos momentos con sus hijos eran únicos, y no querían perderse ni un segundo. Una tarde, mientras observaban a Esperanza dormir en su cuna, David, con voz suave y una expresión reflexiva, le compartió a Sofía una idea que había estado rondando en su mente. «Amor, todo lo que hemos hecho con Casa Renacer ha sido una bendición, pero quizás es hora de darle otra dimensión, de pensar en el futuro de una manera diferente. ¿Qué te parecería formar a personas de las mismas comunidades donde estamos para que ellos, algún día, puedan dirigir y cuidar esos refugios, para que la misión de Casa Renacer crezca, incluso si nosotros no estamos presentes?» Sofía lo miró,
sintiendo una admiración profunda por su visión. David había pensado en la sustentabilidad de su obra, en cómo lograr que cada refugio fuera un espacio autosuficiente y de crecimiento colectivo. La idea de darles a las mismas mujeres y hombres de cada lugar las herramientas para liderar y multiplicar el mensaje de Casa Renacer era poderosa, y Sofía sentía que eso no solo honraba su misión, sino que daba a su trabajo un impacto aún más profundo y duradero. Así, mientras cuidaban de Esperanza, comenzaron a desarrollar el proyecto de formación para el Renacer, un programa que ofrecería capacitación en liderazgo, administración y desarrollo comunitario. Querían seleccionar a personas de cada comunidad, gente con el corazón y la fuerza para guiar a otros y entrenarlos para que ellos pudieran tomar el liderazgo en los refugios. Sabían que esta sería una forma de garantizar que la labor de Casa Renacer no dependiera de ellos, sino que fuera un esfuerzo colectivo, una red de ayuda que se sustentara en el propio espíritu de cada lugar. Conforme pasaron los meses, Sofía y David implementaron el programa, y los primeros líderes comenzaron a formarse en las comunidades. Cada historia de superación, cada paso que daba una nueva persona en el programa, llenaba a Sofía de orgullo y esperanza. Observaba con atención cómo las mujeres que habían llegado a Casa Renacer en situaciones difíciles ahora estaban creciendo, capacitándose y ayudando a otras mujeres. Para Sofía, esta nueva etapa representaba la verdadera esencia de su misión, transformar vidas para que ellas, a su vez, transformaran más vidas. Una noche, al terminar una jornada llena de logros y ver a Esperanza y Mateo dormidos, David abrazó a Sofía y juntos miraron por la ventana, viendo las luces de la ciudad que ahora les parecía más hermosa y llena de oportunidades. Hemos sembrado algo que está creciendo por sí mismo, Sofía. Casa Renacer ya no es solo nuestro sueño, es el sueño de todos los que están ahí, construyendo su propio futuro. Eso es lo más hermoso que podíamos lograr. Sofía, con lágrimas de gratitud, le sonrió, sintiendo que, en cada decisión, cada paso y cada obstáculo que habían enfrentado, todo había sido parte de un viaje extraordinario. La llegada de Esperanza, el nuevo enfoque de Casa Renacer y el amor que sentían el uno por el otro les daban la certeza de que estaban en el camino correcto. Juntos, supieron que ese sería su legado, no solo un refugio, sino un movimiento de renacimiento y esperanza que seguiría creciendo en el mundo, mucho después de ellos. Con el paso de los años, Casa Renacer se convirtió en una verdadera red de apoyo y esperanza en todo México. Gracias al programa de formación para el Renacer, las mismas mujeres y hombres de las comunidades tomaron el liderazgo, y los refugios se volvieron espacios de transformación liderados desde el corazón de cada lugar. Para Sofía y David, ver los frutos de este esfuerzo fue como presenciar un sueño que había crecido más allá de sus propias vidas, un sueño que ahora pertenecía a todos aquellos que lo hacían posible. Mateo, ya adolescente, empezó a involucrarse en el proyecto familiar. Con una mente brillante y un corazón solidario, Mateo entendió desde joven la importancia de continuar el legado de sus padres. Empezó a acompañar a David en las reuniones, escuchando y aprendiendo sobre la administración de los recursos, mientras Sofía le enseñaba a ver el lado humano de cada historia, a reconocer la fuerza detrás de cada mujer y cada hombre que pasaba por los refugios. Poco a poco, Mateo comenzó a aportar ideas frescas, planteando nuevos programas educativos para los hijos de las mujeres en Casa Renacer, imaginando becas para que pudieran alcanzar estudios superiores. Por su parte, la pequeña Esperanza creció rodeada de amor y rodeada de historias de superación. Desde pequeña, acompañaba a su madre a algunos eventos de Casa Renacer, y aunque era solo una niña, se fascinaba escuchando cómo las mujeres hablaban de su valentía y sus logros. Para Esperanza, Casa Renacer era como un segundo hogar, y la calidez que sentía entre aquellas personas era una extensión del amor que sus padres le habían inculcado. Una tarde, mientras la familia disfrutaba de un día tranquilo en su jardín, Mateo, ya un joven de mirada decidida y corazón generoso, se acercó a sus padres con una propuesta que había estado pensando por semanas. Papá, mamá, creo que es hora de que Casa Renacer llegue más lejos. He estado investigando y, en muchos lugares de América Latina, las mujeres enfrentan las mismas dificultades que aquí en México. Si logramos encontrar aliados, podemos llevar este proyecto a otros países.
David y Sofía se miraron, sorprendidos y profundamente conmovidos. Ver a Mateo, el niño que una vez había soñado con construir una ciudad de refugios, ahora hablando con tanta pasión sobre expandir su misión más allá de las fronteras, era una prueba de que su legado estaba en buenas manos. Sofía sintió que el corazón se le llenaba de orgullo y ternura. Sus hijos habían crecido en un ambiente de empatía y ahora querían seguir multiplicando ese amor hacia el mundo. David, con una sonrisa de aprobación, le respondió: «Hijo, esa idea es hermosa. Sabes que este camino no es fácil, pero si tienes el corazón y la fuerza para seguir adelante, nosotros siempre estaremos aquí para apoyarte». Así, con el respaldo de sus padres, Mateo empezó a construir conexiones con organizaciones en otros países, llevando la semilla de Casa Renacer a comunidades vulnerables en lugares como Guatemala, Colombia y Perú. Pronto, el proyecto familiar se convirtió en una red internacional de refugios, todos inspirados en la visión y el trabajo que Sofía y David habían comenzado con un simple acto de amor. Los años pasaron, y Sofía y David se retiraron de la administración activa de Casa Renacer, confiando plenamente en Mateo y Esperanza, quienes tomaron las riendas con la misma pasión y el mismo compromiso que ellos. La red de Casa Renacer floreció bajo el liderazgo de sus hijos, mientras Sofía y David disfrutaban de ver a sus hijos cumplir el sueño que un día habían sembrado juntos. Una noche, ya mayores, sentados en el porche de su casa, Sofía tomó la mano de David y miraron las estrellas en silencio, sintiendo una paz profunda. Habían creado algo mucho más grande que ellos, algo que seguía vivo en cada rincón, en cada mujer que encontraba en Casa Renacer una oportunidad de comenzar de nuevo. «David, lo logramos, ¿verdad?», susurró Sofía, con una sonrisa serena. David le apretó la mano, sus ojos llenos de amor y gratitud. «Sí, Sofía, lo logramos. Creamos algo que vivirá por siempre en los corazones de quienes lo necesiten. Y todo comenzó contigo». En el silencio de la noche, sus corazones latían en perfecta sincronía, sabiendo que habían hecho del amor su legado eterno.